Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Eduardo Ávila en la línea. Él es el subdirector de análisis económico de Monex. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, cuéntanos, Eduardo, pues desde tu punto de vista, ¿cómo viste estos resultados que hoy da a conocer el PIB, el INEGI del PIB en el primer trimestre y, bueno, la obligada baja de la meta económica por parte de la Secretaría de Hacienda? Sí, pues bueno, la cifra que nos dio a conocer el INEGI de 1.8%, bueno, es una cifra que de inicio quedó por debajo de las expectativas de los analistas, pero lo realmente importante es ver la cifra quitándole el efecto calendario, es decir, el INEGI nos da las cifras para poder hacer esta medición y lo que encontramos es que el crecimiento anual no fue del 1.8, fue del 0.6%, lo cual nos explica el por qué no solo tanto el gobierno, llámese Banxico y Hacienda, sino también analistas estarán haciendo revisiones a la baja en sus pronósticos de crecimiento para este año, es decir, el consenso está esperando actualmente un 3%, pero definitivamente esta cifra no se va a mantener en este nivel, se va a revisar a la baja. Sí, desde luego, Eduardo Salvador José Yuste, fíjate que estas revisiones van a venir a la baja, a pesar de que en el segundo semestre desde luego va a haber una recuperación. Sí, bueno, aquí hay que analizar por lo menos la información que tenemos hasta el momento. De los datos que tenemos a abril, tenemos la información del INEF, sector servicios y sector manufacturas, tenemos las ventas del ANTAD al mes de abril y también tenemos los datos de AMIA, que es producción automotriz, y aquí tenemos un escenario muy interesante porque en términos de manufactura realmente abril no fue un mes malo, tanto el índice del INEF como la producción automotriz y exportación tuvieron un buen desempeño. Sin embargo, cuando vemos las ventas del ANTAD y el índice de servicios del INEF, nos encontramos con que abril fue un mes con un deterioro mayor al que se registró en marzo. Entonces, bajo esta perspectiva, tenemos unos datos mixtos. Sin embargo, ya cuando lo analizamos en el contexto, la economía mexicana en su mayoría es sector servicios. Entonces, de esta forma podríamos señalar que posiblemente el PIB para el mes de abril no sea muy bueno, es decir, sea a lo mejor tal vez muy similar al que observamos en el mes de marzo. A mí me sorprende porque yo sí pienso, y sigo insistiendo, bueno, eso es mi postura, yo soy economista, y tú sí, que ya no va a haber más ajustes a la baja por parte de la Secretaría de Hacienda, porque este fue muy bajo, fue 2.7, el piso del Banco de México es 2.3, y bueno, si todo indica que abril se está recuperando, en mayo empieza a recuperarse, pues podríamos pensar que en junio a lo mejor terminamos por lo menos arriba del 0.28 de este primer trimestre, y a lo mejor o arriba del 1.8 ya con las cifras no desestacionalizadas, y entonces no tendría por qué haber un nuevo ajuste en junio a la meta de Hacienda. Bueno, aquí hay algo muy interesante porque vamos a partir de que el primer trimestre de este año fue con un crecimiento ajustado por calendario del 0.6%. Vamos a suponer que en el segundo trimestre de este año la economía creció mucho más, creció inclusive un 1%, que bueno, es bajo, pero definitivamente es mucho más grande que el del primer trimestre. Si tenemos estas cifras, significa que para alcanzar un crecimiento del 2.5% de todo el año, la economía tendría que crecer más del 4% en la segunda mitad del año. Entonces, pensar en un crecimiento superior al 4% en estas alturas, obviamente suena un poco complicado, puede ser alcanzable, pero si las cifras de abril, mayo y junio no nos indican esto, entonces quiere decir que no va a haber elementos para pensar en una recuperación importante y sobre todo vigorosa en la segunda mitad del año, que es lo que podría traer como consecuencia estas revisiones. Entonces, prácticamente estamos hablando que estos meses de datos económicos a publicarse de abril, mayo y junio, si no se muestra una recuperación verdaderamente significativa, las revisiones a la baja van a tener que venir por cuestiones aritméticas, es decir, no vamos a poder esperar crecimientos mayores al 4 o 5% en la segunda mitad del año, sobre todo con que Estados Unidos está revisando a la baja en estos momentos su crecimiento. Estados Unidos tenía al inicio del año un crecimiento esperado del 2.7, 2.8, y
está revisando actualmente a un crecimiento del 2.5. De hecho, la próxima semana podríamos tener la noticia de que Estados Unidos, su primer trimestre, es negativo. Fíjate que este es un tema, lo que estamos esperando para este pronóstico del crecimiento de México, una expansión en Estados Unidos del 2%. La verdad es que no le fue nada bien el primer trimestre por temas, sobre todo lo batallan al climáticos, pero ¿tú cómo esperas que sea esta recuperación de Estados Unidos? ¿Sí la esperas por encima del 2% o no llegaremos a eso? Bueno, en el caso de Estados Unidos, el principal componente de su PIB es precisamente el consumo. Y con el efecto que hubo al primer trimestre, obviamente esto se había afectado. De hecho, los analistas en Estados Unidos están esperando que el primer trimestre de Estados Unidos sea negativo, y hacia el segundo trimestre se tiene expectativas de que el consumo se haya mantenido. Sin embargo, los otros componentes de crecimiento en Estados Unidos, que son inversión, gasto del gobierno y lo que son inventarios, no son sectores que están muy bien. Oye, tenemos que interrumpir porque se nos acaba, ya no diga la guillotina del programa. Entonces, pero te agradecemos mucho, Eduardo Ávila, su director de análisis económico de Monex. Gracias por tomarnos la llamada. A ustedes. Gracias. Buenas noches.